Amigas, amigos, otra vez nos encontramos en el site Un Embajador y la Historia. En esta oportunidad vamos a abordar a un personaje sumamente interesante, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. ¿Quién fue Riva Agüero? ¿Quién fue este personaje que hoy nos ocupa? Un personaje de época, un personaje prócer de la independencia, caudillo, primer presidente de la República, un conspirador, un hombre distinguido, un hombre que definitivamente apostó por la independencia desde sus primeros momentos. Desde fines del siglo XVIII, él definitivamente participó en el proceso de emancipación. Pero veamos un poco su origen. José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, por ambos lados, por lado de padre y madre, descendía de de familias distinguidas, de familias aristocráticas. Riva Agüero nace en 1783 en Lima, recibe una educación muy esmerada, viaja a España para continuar con su educación y observamos a Riva Agüero en las luchas entre Francia y España a raíz de las invasiones napoleónicas. Hay registros históricos que indican que Riva Agüero participó al lado del ejército español defendiendo ciudades españolas frente a la invasión napoleónica. Esa etapa de España es una etapa que lo forja como caudillo, lo forja como hombre joven, como hombre que cree desde un principio en la emancipación de las colonias, en la formación de nuevas repúblicas, de nuevos estados. Riva Agüero regresa de Europa a la América y se involucra en la actividad de las logias. Muchos historiadores señalan que hay una formación masónica. Es un hombre ilustrado, ha leído a los clásicos franceses, conoce los procesos de libertad que se han gestado en ese contexto histórico en muchas partes del mundo y evidentemente participa activamente en una serie de reuniones secretas que se daban entre 1790 y 1810. Participa activamente en estas logias, en estas sociedades, conspirando, porque Riva Agüero básicamente es un conspirador activo, protagónico. Riva Agüero es un personaje clave para explicar de alguna manera el éxito o la realización efectiva de la expedición libertadora de don José de San Martín. Colabora con él, hace movimientos de organización logística y es evidentemente un hombre que se asocia a San Martín desde un primer momento. Ya había tenido antes ciertas resistencias con el penúltimo virrey, don Joaquín de la Pezuela, quien le había prohibido participar en este formato de sociedades, pero dado su origen aristocrático, siempre lo trataron con deferencias. Ahora, San Martín observa que Riva Agüero es un personaje interesante. Entonces lo nombra prefecto. Es el primer prefecto de Lima. Colabora con San Martín durante el régimen del protectorado. Tiene desavenencias con el principal ministro de San Martín, don Bernardo de Monteagudo, y luego de la etapa del protectorado, que va de julio de 1821 a agosto, septiembre de 1822, y que se precipita luego de la reunión de Guayaquil, del encuentro en Guayaquil entre los dos libertadores, Bolívar y San Martín, julio de 1822, se instala en el Perú una junta de gobierno, la junta presidida por Lamar. Muchos consideran que Lamar
es el primer presidente del Perú. Yo no participo de esa corriente de opinión. El primer presidente del Perú, de la República del Perú, con ese título, fue Ribagüero. Lamarre es jefe de la Junta de Gobierno, de esa Junta de Gobierno que se instala al término del protectorado, ya con la partida del general San Martín del Perú. Ahora, ¿cómo accede al poder Ribagüero? Muchos militares estaban muy descontentos porque durante esos años, hay que recordar que todavía está el ejército español instalado en la Sierra Central del Perú, en el centro, en la Sierra del Sur, y está todavía activo, dinámico, participando en batallas, y no hay resultados. Un grupo de militares, encabezados por Santa Cruz, decide originar una revuelta. Esta revuelta es llamada en la historia como el motín de Balconcillo. Y como consecuencia de esta acción, para muchos es el primer golpe de Estado que ocurre en la historia de la República del Perú, el Congreso nombra a Ribagüero como presidente del Perú. Es el primer presidente de la República del Perú. Es el primer presidente que se ciñe la banda bicolor presidencial, y ese mismo Congreso es el que lo nombra Gran Mariscal del Perú. Ahora, la gestión de gobierno de Ribagüero es una gestión corta, de 6-7 meses en 1823, y básicamente, ¿qué hace Ribagüero como presidente del Perú, como primer presidente del Perú, como primer jefe de Estado? Trata de organizar una escuela militar, de organizar al ejército peruano, organizar también una armada. Para ello está la presencia activa del almirante Jorge Guise. Ahora, también en esa época se tiene conocimiento de que los delegados a Europa, Diego Paroicien y Juan García del Río, concertan un empréstito en Inglaterra que permite que el gobierno de Ribagüero cuente con fondos para financiar al ejército que se está formando en estos años primigenios, en estos años iniciales. Envía misiones a la Gran Colombia, a Chile, a la Argentina, para conseguir refuerzos, porque durante el gobierno de Ribagüero aún están las tropas realistas, las tropas españolas en territorio peruano. Es decir, la independencia aún no se ha consolidado. Por lo tanto, es un gobierno intenso que necesita involucrarse activamente en la organización de estas batallas que luego se van a dar en 1824, las batallas de Junín y Ayacucho. Entonces, 1823 es un año de preparación, es el año de la antesala de las batallas que definen la independencia del Perú. Ribagüero tiene un rol protagónico. Ribagüero, el gran conspirador por excelencia, es un hombre que cree desde el primer momento en la necesidad de la emancipación. Ribagüero, hay que recordar, escribe un manifiesto, una manifestación histórica y política de las causas de la Revolución de la América, publicado en Buenos Aires en 1818 de forma anónima, pero ahí Ribagüero señala una lista de 28 razones, de 28 motivos que justifican la causa de la emancipación. Es decir, Ribagüero es un convencido de la causa de la emancipación desde sus años de joven, de adulto joven. Ahora, Ribagüero también es un hombre de su contexto. Participa en conspiraciones, es la etapa de los caudillos, está asociado a Santa Cruz, a Orbegoso. No solo es el primer presidente de la República del Perú, también es el segundo presidente del Estado norperuano. Su predecesor fue el mariscal Orbegoso. Es decir,
Ribagüero, como hombre distinguido de su tiempo, como patriota criollo por excelencia, está involucrado en todo ese proceso marcado en los primeros años de la independencia de la República, que se conoce el proceso de los caudillos, de la forjación de la República ya en temas operativos. Ya la idea ya ha sido expuesta por Unanue, por Vizcardo, por Toribio Rodríguez de Mendoza, por los precursores, luego por los próceres. Ya la idea cuajó, pero esta idea hay que consolidarla. Y es entre esos años, 1821 y 1824, que se da esa consolidación de la idea, y en ese proceso Ribagüero tiene un rol protagónico. Ribagüero va a continuar participando de la vida política del Perú de una manera activa. Estos enfrascamientos a nivel de caudillos hace que, por ejemplo, se vea obligado a vivir fuera del Perú. Bien, porque es desterrado o por autoexilios, pero vive en Guayaquil, vive en Santiago, desterrado de su país, vuelve. Es un personaje importante, singular, que así como genera adeptos, apoyos, también genera resistencias. Ahora, al margen de esa etapa de caudillos, sí hay que reconocer que Ribagüero, no obstante esos títulos nobiliarios que poseía por origen social, apostó por la emancipación desde el primer momento. Por lo tanto, Ribagüero merece un estudio concienzudo de su participación, de su rol, de su actividad como hombre de Estado, como conspirador, como escritor. Escribe panfletos, folletos, artículos. Yo diría que el más conocido es esta manifestación histórica y política de la Revolución de la América, de 1818. También es interesante leer sus memorias. Ribagüero es un personaje estudiado, es un personaje que merece la atención de todos, no solo por el título de haber sido el primer presidente del Perú, el primer presidente de la República del Perú formalmente establecido por un congreso, el Congreso de 1823, aquel congreso que elaboró, aprobó la primera constitución del Perú, de corte liberal, la constitución de 1823. Ribagüero es, por lo tanto, un personaje que merece nuestro respeto, merece nuestra admiración, merece nuestra lectura atenta. Ribagüero encarna la nacionalidad peruana, encarna ese espíritu de aquellos criollos de origen aristocrático que defienden la necesidad, la urgencia de construir un Perú libre, un Perú soberano, de construir una república con valores libertarios, valores de unidad, valores de cohesión nacional. Ribagüero es un prócer, sí. Es el primer presidente de la República del Perú, sí. Es un caudillo, sí. Es un hombre ilustrado, sí. Pero básicamente yo considero que Ribagüero es un gran conspirador. Conspirador en términos positivos. Es un gran conspirador de la libertad, de la independencia. El Perú le debe mucho a Ribagüero. Y por eso la figura, el personaje histórico de Ribagüero debe ser estudiado, recordado y visitado siempre. Amigas, amigos, muchísimas gracias y nos veremos pronto en un encuentro en el que trataremos otro personaje de la historia del Perú. Muchísimas gracias.